la introducción de España a la democracia, en todas sus fases, es la historia del constitucionalismo. Y en la historia del constitucionalismo español es una lucha contra la monarquía. Nuestra aventura constitucional dice en los libros de texto, equivocándose, que empieza con la Carta otorgada, pero no, con la Constitución de Bayona. No, porque quien marca el punto de inflexión va a ser la Constitución de Cádiz de 1812. ¿Por qué? Porque Carlos IV tomó una decisión que no le correspondía, que es abdicar en nombre de Napoleón. Y el pueblo español se levanta y le dice a Carlos IV: te has equivocado, porque la monarquía no es un depósito tuyo, es un depósito de la nación. Y en esa expresión del pueblo que se levanta para luchar contra los franceses y retomar una monarquía sobre la base de la Constitución de Cádiz, estamos alejando la monarquía absoluta y trayendo la monarquía constitucional. Por eso la monarquía pasa a ser española. El periodo que va entre 1788, comienzo del reinado de Carlos IV, y 1874, año final de la Primera República, es, sin lugar a dudas, uno de los más intensos de la historia de España. En esos 86 años, España sufrirá varias guerras devastadoras, como la invasión francesa y las guerras carlistas. Conocerá férreos gobiernos, como el de Fernando VII, verá cambios de dinastía, como el encumbramiento de Amadeo de Saboya, y por último, vivirá un cambio radical de régimen, como la Primera República. Carlos IV genera la primera gran, su crisis, genera la primera crisis también social y un avance, donde la monarquía pasa a ser, española y ya en absoluta. La segunda gran crisis es con, por supuesto, Isabel II, ¿no? Que también genera una crisis que va a determinar la primera salida de los Borbones y la proclamación de la Primera República, en un contexto igualmente de guerras carlistas donde la monarquía vuelve a inyectar problemas en el conjunto del pueblo español. El tercer gran momento tiene que ver con Alfonso XIII. Había construido todo un entramado, ¿no?, terrible de colusión económica, había apoyado el golpe de Primo de Rivera y generó también un problema social que desemboca en la segunda vez que se echa a los Borbones, que es con la Segunda República. Y es que la Segunda República es quien establece en el artículo 1 que España es una república democrática de trabajadores de toda condición. Y es la primera vez que, al igual que en la Constitución de Cádiz de 1812 habíamos establecido que la monarquía ya no era absolutista, ya no pertenecía a los Borbones, sino que pertenecía al pueblo, era una monarquía española, pertenecía a la nación. La Segunda República es la que dice que somos una república democrática. Y es la primera vez que la democracia entra en el constitucionalismo en nuestro país. No tengo que recordaros cómo la respuesta es brutal. Hay un golpe de Estado donde no cuentan con que el pueblo va a defender en armas esa república democrática. Y nos cuesta una guerra de 3 años y 200.000 personas asesinadas, y todavía hay, que se sepa, 115.000 enterradas en zanjas, en fosas comunes y en cunetas. 115.000 españoles y españolas, sobre todo españoles en ese caso, asesinados por defender la Constitución y, desde su perspectiva, la democracia, que es todo lo contrario sobre lo que se asienta la monarquía borbónica en su restauración. La última gran crisis, Franco va a restaurar la monarquía, va a ser España un reino. La última gran crisis, que estalla sobre todo con el 15M, el movimiento indignado, pues expresa de alguna manera también una crisis en el entorno de la monarquía y expresa lo que estamos ahora discutiendo, la posibilidad de ir un poco más allá. Y es darnos cuenta de que en todo esto que os he contado someramente siempre han aparecido 5 grandes puntales, donde curiosamente siempre han sido los hombres y no las mujeres las que han tenido espacio, que han sido la corona masculina, la iglesia, el ejército, la banca o los terratenientes como rentistas y los medios de comunicación, ¿no? Y fijaos que estos 5 elementos son los que de alguna manera sostienen el actual régimen. Y fijaos cómo la restauración borbónica en España, en la Constitución del 78, se arma
en la Ley para la Reforma Política, que establece un sistema electoral y un principio monárquico que tiene que garantizar los tres elementos que justifican que en España todavía estemos como estamos y que podamos todavía afirmar que Spain is different. La Ley para la Reforma Política establece el sistema electoral y la lógica de fin de la dictadura y restauración borbónica se basa en tres elementos, que son el bipartidismo, por una ley electoral claramente nada democrática, la monarquía como un principio incuestionable y la prohibición de una España federal. Estos tres elementos están anclados en la Ley para la Reforma Política y, si os dais cuenta, son tres elementos profundamente mezclados. Un bipartidismo que asienta un modelo económico que lo representa la monarquía, la Casa Real, siempre en un entorno de negocios muy peculiar y que frena cualquier tipo de posibilidad de una España federal, porque en una España federal sobra el bipartidismo y sobra la monarquía. Porque establece a dónde va a ir el rey Juan Carlos cuando fallezca, que es a un pudridero. Este silencio parece que quiero decir algo, ¿no? Pero nos deja en esta reflexión sobre el pudridero la reflexión de que no hay posibilidad de salir de este acompañamiento que ha viciado nuestras biografías políticas si no superamos estos tres elementos que vienen juntos en la historia española de los últimos, cuando menos de los últimos 140 años, que son el bipartidismo turnista, la prohibición de una España federal que reconozca la plurinacionalidad de nuestro país y la institución monárquica. Por tanto, cuando uno está planteando superar el bipartidismo, el derecho a decidir y que el pueblo español haga uso de la memoria y decida quién quiere que esté en la jefatura del Estado, estamos rompiendo maleficios que nos van a permitir construir una democracia que merezca ese nombre. Don Juan Carlos no ignora que la consolidación de la monarquía en España, en ese momento de la historia, después de que el país haya vivido 5 años en la República, 3 en guerra civil y 35 bajo la dictadura franquista, no va a ser una tarea fácil. La monarquía no podía ser sin que fuera democrática. Ahora, ¿cómo? Eso no lo sabía. Entonces, lo que hicimos fue, y lo que hice sobre todo, fue trabajar en poder llegar a lo antes posible a que fuera España una democracia. El rey fue colaborador necesario del golpe de Estado del 23F. Y es curioso que una persona que fue el colaborador, al final, gracias al 23F, recuperó lo que no tenía, que era la legitimidad democrática de una persona que había sido nombrado sucesor de Franco a título de rey en el año 69. Y por tanto que la legitimidad de origen del rey Juan Carlos no estaba ni siquiera en la monarquía, sino que estaba en la decisión de Franco de nombrarle su sucesor a título de rey. Y curiosamente colabora en un golpe para subvertir nuestra democracia y encima sale de ese golpe como el que ha salvado nuestra democracia. El rey ya sabemos que es impresentable, es decir, irresponsable. Irresponsable. No vengan irresponsable ha sido un error. Y aquí había un franquismo sociológico muy arraigado, no nos olvidemos. Franco juntaba 1 millón de personas en la Plaza Oriente y juntó 1 millón de personas cuando se murió, que hacían colas de horas y horas para verle. Y ahí está el Valle de los Caídos, el monumento más grande de este país está dedicado a él, y ahí sigue en pie. No nos olvidemos de eso. De la noche a la mañana llegó la democracia y el franquismo estuvo mal visto. Y de repente, toda esa sociología a la que pertenecía este país, yo lo digo por mi familia, toda mi familia era de derechas. Toda esa sociología desapareció de la noche a la mañana. Resulta que España es el único país del planeta que no tiene un solo ciudadano militante de la extrema derecha. No hay ningún partido fascista con representación parlamentaria. Aquí somos todos de centro. Esa es la gran mentira. Esa es la gran mentira. Aquí se hizo una constitución y esa constitución fue tutelada.
el ejército estaba detrás y los miembros del anterior gobierno también estaban escribiendo aquella constitución y la firmaron. Eso no ha pasado en ningún país del mundo. No ha pasado en ningún país del mundo. La constitución alemana no tenía representación de los nazis. No tuvo representación de los nazis. Sí hubo representación del franquismo en la constitución española. Y se quedaron ahí. Ahora estamos viendo cómo hay un partido en el gobierno que se llama de centro y no hay ningún partido de extrema derecha. ¡Qué casualidad! El único país donde el fascismo triunfó, el único país donde el fascismo gobernó durante 40 años, es el único país que no tiene un partido de extrema derecha. ¡Qué casualidad! A lo mejor es que hay un partido de extrema derecha que no se llama así. A lo mejor ese es el problema. Y a lo mejor ese partido camuflado, ese partido que estamos en manos de los lobos cuidando el rebaño, es el que está organizando todo esto. A lo mejor es que ellos son los auténticos antisistema. Y no cuando señalan con el dedo como delito a los chavales del 15M o a la gente que se congrega en las plazas para protestar. A lo mejor es que hay personas que quieren acabar con este sistema. Y a lo mejor esas personas están en el gobierno. Hay que reflexionar sobre eso seriamente porque a mí ya me empiezan a entrar muchas dudas. Estas personas, porque dice mucha gente, lo van a pagar. No creo que salgan otra vez elegidos. ¿Y qué les importa? ¿Acaso no estamos siendo testigos de dónde acaban cuando dejan esto? En los altos cargos de la dirección de las empresas que previamente han privatizado. Esa es la realidad, cobrando unos sueldazos. Y cuando terminan su gestión de gobierno, privatizando las empresas, que ahora nos vendrían muy bien, por cierto, qué bien nos vendría ahora Telefónica siendo una empresa pública, qué bien nos vendría Repsol siendo una empresa pública, qué cantidad de dividendos para pagar aquí dinero para los parados, para los enfermos, para los discapacitados, qué bien nos vendrían. En vez de ahora repartir dividendos entre los accionistas que a nosotros no nos benefician en nada y nos llevan a tener los teléfonos más caros del mundo. Vaya, qué casualidad. ¿Dónde están los altos cargos de los que privatizaron? ¿Dónde estaban? Estaban en el partido que lo privatizó. Y esta es la realidad. Han venido a desmontar la sanidad, han venido a desmontar la educación, han venido a desmontarlo todo y a ponerlo en manos de sus colegas. Y a ellos ya les va a ir bien. Y si luego pierden las elecciones, les da exactamente igual, porque su fin es otro, que es desmontar el sistema democrático y el estado de bienestar. Esa es su meta.